para celebrar, somos la tierra, somos la arcilla, la esperanza, denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y conversar con las guardias. México y Bolivia, Puerto Rico libre. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast para esta semana de Guarmis Bolivia y empezando también un nuevo mes, el mes de noviembre. Un abrazo grande a esta casa radial y televisiva como es ATV Radio, que nos acoge semana tras semana, y por supuesto un abrazo grande a todas las emisoras quienes se conectan inmediatamente para retransmitir este programa. Bienvenida Guarmi. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Un saludo a todos y todas que nos escuchan y también a los medios que se están conectando ya a este ecosistema de las Guarmis Bolivia. El día de hoy debemos saludar a nuestros auspicios, quienes también semana tras semana nos apoyan y hacen adelante que pueda salir el programa. Sí, primero vamos a agradecer a la Fundación Estrategia 360 Grados, una institución que está trabajando en temas de asesoramiento a organizaciones de la sociedad civil, estudios, encuestas, Big Data y otras herramientas que se utilizan en las ciencias sociales para conocer la realidad boliviana y latinoamericana. La Fundación Estrategia 360 tiene como eslogan Construyendo el futuro en el presente y lo pueden encontrar en el Facebook. Allí van divulgando diferentes trabajos que están haciendo. También debemos saludar a los emprendimientos como es Hilari Ardeco junto a la hermana Yam Sofía, mujeres emprendedoras, mujeres que elaboran artesanías con las manos. La pueden encontrar en el Centro Comercial Moderna, a unos pasos de la Plaza Murillo, donde encuentran una infinidad de joyería en material artificial y natural. Así que están invitados a que puedan tener estas joyas, especialmente ya por las fechas de fin de año, ¿no? Para que pueden tener un obsequio o presente muy especial a aquella persona especial. Son joyas personalizadas donde puedes llevar tu propio diseño, crear con ellas. También se pueden reformar joyas que necesiten algún arreglo y están en todas las redes sociales. Hilari Ardeco en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todas, para que puedan comunicarse directamente con este emprendimiento. Pero también queremos dar la bienvenida siempre a la organización Alianza por la Solidaridad, que trabaja en nuestro país hace muchos años por los derechos humanos de las mujeres y los derechos ambientales. Ahora están con énfasis en la justicia climática, que pues reivindican varios sectores sociales, juventudes, pueblos indígenas, y a través de sus campañas de comunicación se van socializando y también concientizando mucho más a toda la población sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué tenemos para el comentario de la semana? A continuación empezaremos esta entrevista internacional, un contacto internacional con un hermano que han estado viviendo muy de cerca lo que ha pasado en las flotillas que se dirigieron hasta Gaza. Bueno, esa era la intención que tenían ellos, ¿verdad? Comenzamos de esta manera, así sin preámbulos. Bienvenidos. En Guarmis, comentario de la semana. En esta ocasión vamos a tener un comentario de la semana con un hermano, un compañero que ha estado en situaciones bastante complejas, pero que pues nos dan muchas lecciones también a quienes son activistas por los derechos humanos, quienes están velando también por poblaciones que están sufriendo situaciones de mucha vulnerabilidad. Estamos al otro lado con el hermano Thomas Becker. Qué gusto tenerte en el programa de las Guarmis Bolivia. Queríamos un poco que nos compartas y a toda la audiencia cómo ha sido esta tu experiencia de la flotilla que iba rumbo a Gaza llevando ayuda humanitaria y que no pudo llegar a su destino, Thomas.
Bueno, gracias por la invitación, hermana. Y tal vez comienzo por qué fui en este flotilla. Como has mencionado, soy abogado de derechos humanos. Hemos hecho casi todo que podemos sobre la situación en Gaza. La ONU, hemos presentado información a la ONU. La ONU dice que es un genocidio. Hemos presentado información a la Corte Penal Internacional y han tratado de detener a Netanyahu, pero ha evitado justicia. También la Corte de Justicia Internacional ha dicho que lo que está pasando en Palestina es una ocupación ilegal. Entonces, los mecanismos internacionales que tenemos no están funcionando. Y lamentablemente, mi país, Gringolandia, los Estados Unidos, ha armado a Israel durante este genocidio. Entonces, hemos decidido, si las instituciones internacionales, si los países no van a hacer algo, nosotros vamos a hacer algo. Y tomamos un barco directamente a Gaza. Nosotros comenzamos en Italia, pero había varios barcos de todo el mundo. Y llegamos en Italia y fuimos rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. Pero nuestro barco, que se llama la Conciencia, nosotros éramos un barco de periodistas, abogados de derechos humanos y médicos. Entonces, nosotros fuimos allá no solamente para entregar la ayuda humanitaria que teníamos, pero también para llegar a Gaza y hacer nuestro trabajo. Porque este genocidio que está pasando en Gaza es sin precedente. En términos de los periodistas, hay más periodistas que han muerto en Gaza en esta guerra de 2 años, en este genocidio, que literalmente todas las guerras de la Guerra Mundial 1 y 2, la guerra civil en los Estados Unidos, la guerra de Corea, de Vietnam, Afganistán y Yugoslavia, combinado. Más personas en Gaza que estas guerras en total en la última sigla. Entonces, es algo sin precedente. También los que trabajan en ayuda humanitaria han muerto en un nivel que nunca hemos visto. También los médicos. Por eso fuimos allá para hacer el trabajo necesario, para documentar lo que está pasando y para ayudar, por lo menos los médicos iban a trabajar en los hospitales. Y no hay muchos hospitales, han destruido la mayoría de los hospitales, pero en las clínicas, en el campo o los edificios que todavía existen, que más o menos son hospitales, para trabajar allá. Lamentablemente, cuando estábamos más o menos 120 millas de Gaza, Israel nos capturaron, nos secuestraron porque estábamos en el mar internacional, no en el territorio de Israel. Nos capturaron y nos pusieron en una prisión en Israel que se llama Kitziat, que es dicen que es el Abu Ghraib de Israel. Es un centro de tortura. Allá, lamentablemente, nos abusaron. Nos pegaron, nos patearon, nos forzaron en posiciones de estrés. No podíamos ver, nos pegaron cuando tratábamos de hablar. Dijeron que teníamos que decir amo a Israel, etcétera, cosas como esto que no hemos hecho, pero cuando dijimos que no, nos pegaron. Y después de 3 días, eventualmente había mucha presión internacional para liberarnos. Había presión en Bolivia, en Gringolandia, en Europa, en todos lados. Literalmente había millones de personas manifestando en Europa después del secuestro. Pero tengo que mencionar y ofrecer decir gracias a Bolivia, porque mucha gente en Bolivia respondió sobre la situación de nosotros y eventualmente nos liberaron. Pero la tortura, nuestra experiencia, fue como pequeñito en comparación a lo que está pasando con los palestinos. El tratamiento, la tortura de los palestinos es absolutamente horrible en estas prisiones. Y las detenciones ilegales son absolutamente horribles en Israel. La situación de los palestinos es grave. Hermano Thomas Becker, realmente nosotras como mujeres destacamos y admiramos ese papel que atravesaste, ese papel que realizaste
participando en esta flotilla junto a otros hermanos activistas en derechos humanos por una sola causa, ¿no? Poder ayudar al pueblo palestino, a los hermanos que se encuentran en una situación muy trágica, podemos decirlo. Y nos sorprende, por otro lado, que estos hechos de violencia sin precedentes están llegando y lo tenemos contados en primera persona, que tú has atravesado, lo has vivido en carne propia. Realmente estamos muy sorprendidos porque estos hechos de exterminio, guerras, torturas, lo habíamos visto en libros de historia, en películas de guerras, pero ahora lo estamos viviendo aún más, esta situación, y estamos haciendo esa empatía que debemos realizarlo diariamente con este tipo de temas y especialmente con el pueblo palestino. Mi consulta es con respecto a lo que acontece, qué sucede ahora en Gaza después de estas flotillas que fueron detenidas, ¿no? Y este alto al fuego que fue, podemos decirlo, respetado y no respetado, pero que solamente fueron unos días, unas semanas, días contados, en los cuales se atravesó este tema del alto al fuego y después empezaron nuevamente. Bueno, por un lado, el alto al fuego ha sido bueno, porque por lo menos una pausa de las bombas es bueno. Hay más ayuda humanitaria, no es suficiente, pero hay más. Y ha liberado personas secuestradas de Israel y de los palestinos. Todavía hay 10,000 palestinos en prisiones ilegalmente, pero es algo. Entonces, por un lado, tenemos que celebrar esto. Pero por el otro lado, este alto al fuego no es un alto al fuego. No va a crear paz, en mi opinión. Hemos visto que Israel ha violado este acuerdo varias veces. 100 palestinos han muerto. Creo que 35, el número exacto no recuerdo, niños. Entonces, simplemente no es paz. Y también yo no tengo mucha fe en este alto al fuego, porque, ¿cómo vamos a tener paz cuando Israel continúa la ocupación ilegal de Gaza? ¿Cómo vamos a tener paz cuando no hay investigaciones ni procesos legales contra las personas responsables de un genocidio, como Netanyahu, como Ben-Gvir? Estas personas abiertamente han dicho que quieren eliminar el pueblo palestino. Su discurso es absolutamente feo y ha mostrado su intención de totalmente destruir Gaza y tomar esta tierra para los israelitas. Entonces, necesitamos procesar a estas personas. Si no, vamos a ver una continuación de una ocupación ilegal y vamos a tener más conflictos en esta región. Quiero enfatizar una cosa, que literalmente, unánimemente, las instituciones internacionales que son expertos del genocidio, estoy hablando de la ONU, Genocide Watch, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, B'Tselem, que es la institución de derechos humanos más grande en Israel, todos han dicho que es un genocidio. Entonces tenemos una responsabilidad de procesar a estas personas. Si no, vamos a ver más terror, no solamente en Gaza, pero es una forma de abrir la puerta para más violencia en cualquier parte del mundo. Entonces lamentablemente yo no tengo ninguna fe en este acuerdo de paz. Vamos a ver más violencia. Tenemos que procesar a esas personas, y Israel tiene que salir de los territorios, no solamente Gaza, pero también el West Bank y East Jerusalén Este. Legalmente tiene que salir. Si esto no pasa, vamos a tener más conflictos. Tomás, toda nuestra solidaridad a ti, a toda la delegación que ha estado en las flotillas, y como siempre también con el pueblo palestino. Vamos a hacer seguimiento para ver qué va sucediendo y si es que no se deja en la impunidad todos estos crímenes. Muchas gracias por este contacto. Gracias, compañeros. Próxima, muchas gracias. Un jalaya. Hayaya. Cuando la tierra se seca, cuando el agua desaparece, las mujeres somos las más afectadas. La violencia no solo llega con golpes.
también llega con incendios que destruyen bosques, con sequías que nos quitan el agua limpia, con contaminación que enferma a nuestras familias. Y todo esto se suma a la violencia machista. Gobiernos, empresas, bancos, agroindustriales y todas las personas deben asumir su responsabilidad hoy con el futuro de todas y todos. Rompamos el silencio, rompamos con todas las formas de violencia. Respetar la tierra es cuidar la vida. Justicia climática significa que las niñas y niños, las mujeres, jóvenes y pueblos indígenas no sigamos pagando las consecuencias del daño ambiental. ¿Y tú también cuidas hoy el futuro de todas y todos? Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Y estamos ingresando al sector Voces de Resistencia aquí en el podcast de las Warmis Bolivia y tenemos un tema muy grato, pues en esta época ya del año vamos a hablar de una campaña de solidaridad que está llevando adelante SECASEM, esta organización que trabaja hace muchos años en Bolivia por los derechos humanos y los derechos ambientales. Así que estamos aquí con Alexander Segarra. Él viene en representación justamente del área de comunicación para contarnos en qué consiste esta campaña. Bienvenido, Alexander, cuéntanos para que toda la audiencia, los amigos y amigas del programa se enteren. Bueno, principalmente agradecerles, ¿no?, la invitación. Como ONG, para nosotros es muy importante este tipo de invitaciones que nos brindan, porque como pueden saber no hay mucho acceso para las ONGs a difundir, digamos, a través de las campañas que nosotros manejamos y tenemos. Bueno, para contarles un poquito más de Corazones Unidos, esta campaña ya es la segunda versión este año y tenemos metas, la verdad, tal vez un poco ambiciosas, pero que sí son necesarias de cumplir. Sí, pues yo recuerdo que hemos hecho ya una entrevista el año pasado. Se trata de una campaña que va a llevar donaciones al Beni, al departamento del Beni, a varias comunidades del pueblo Chimán. Entonces, ¿qué vamos a recolectar en esta campaña para pedir, digamos, esa solidaridad de la gente que nos escucha? Bueno, principalmente tenemos la intención de llevar a 3.500 personas en este año, a un refrigerio también, que va a ser prácticamente para las 3.500 personas. Y algo importante, más que todo, esta campaña está dirigida a lo que son niños y niñas de comunidades chimanes. En este caso nos estamos enfocando en 3 comunidades. Y la idea es llevar 400 kits escolares de materiales como tal, cuadernos, bolígrafos, colores, que van a ayudar, ¿no?, a su año escolar como tal. Eso sería para el 2026. Entonces, atención todos, por favor, hacer llegar sus donaciones en materiales educativos. Y también pueden donar dinero, empresas privadas, otras instituciones, claro, ¿no es cierto? Sí, en este caso también se está haciendo la recaudación. Nosotros hemos habilitado de manera para poder recaudar monetariamente en nuestra página web un QR. Aquí está el QR. Sí, en el QR en nuestra página web, en el que van a poder ingresar y directamente poder realizar la donación. Pero no siempre es dinero, también nos ayuda lo que son los kits escolares, carpetas, nuevamente colores, porque es para los niños chimanes. Bueno, eso es para ayudar a que puedan acceder a su derecho a la educación de los pueblos indígenas, ¿no? Y que pues necesitan hoy más que nunca nuestra colaboración, nuestra solidaridad en esta época de crisis, además que hemos estado viviendo con tanta fuerza. Sí, tal vez incluso realizar una pequeña comparación, a diferencia de nuestra realidad, allá viven otra realidad que es más pobre incluso. Estas comunidades a las que se está intentando llegar, que son Puerto Belén, San Antonio y Betel, son las comunidades ahorita que son más pobres. No existe mucha educación, hay niños chimanes que incluso no tienen la facilidad de hablar el español. Y estos kits, este material va a servir para su educación y para mejorar incluso su estilo de vida.
En esa línea, ¿cómo están coordinando? ¿Cuántas personas se van a dirigir a este lugar a poder llevar esta ayuda humanitaria a esos pueblos que se encuentran realmente muy lejos de lo que son el área urbana y están ingresando al área rural, en lugares muy alejados donde hay una limitante, como lo decíamos internamente, es el tema del lenguaje también? Sí. Bueno, como tal, va a ingresar el equipo de comunicación en su totalidad. Va a ser lo mejor que podríamos tratar de lograr. Vamos a intentar que vaya todo el equipo de comunicación. También van los técnicos que nos van a poder facilitar el trabajo de organizar a las personas allá, a las familias, los niños, niñas. En el tema de distancia, sí es un viaje, es un trayecto largo. Es Beni, llegas a Yocumo y recién ingresas a San Borja. Y de San Borja recién se reparten las comunidades. O sea, y sí es época de lluvias. Y es época de lluvias. Sí. Alexander, entonces, para reiterar a toda la audiencia de Warmis Bolivia, se está recolectando material educativo, principalmente material escolar, ¿no? Sí, material escolar. Lo básico para que niños y niñas chimanes puedan ir a la escuela el próximo año, y la meta es alcanzar 400 kits, o sea que hay que ya nomás empezar a hacer las donaciones en este caso. Bueno, Alexander, te agradecemos mucho por toda esta explicación. Entonces, la campaña Corazones Unidos ya está vigente. Prácticamente el lanzamiento oficial se ha realizado el día lunes. Entonces, sí, ya estamos nosotros en campaña, listos para cualquier tipo de donación. Nosotros nos encontramos en la calle Guerrilleros Lanza, acá cerca al estadio, y estamos dispuestos a las donaciones que ustedes quieran brindar para estos niños chimanes. Y otras personas que se encuentran en el interior del país, tal vez algún número, un WhatsApp. Existe el número corporativo, donde directamente se pueden comunicar con SECASEM, que es ¿Lo dicto directamente? ¿No? Sí, por favor. 735-13367. Repetimos. 735-13367. Y van a poder comunicarse directamente con las oficinas de SECASEM y poder realizar la respectiva donación. Muy bien, muchas gracias por tu visita y esperamos tenerlo siempre para seguir tratando estos temas de los derechos humanos y derechos ambientales. Sí, muchas Así gracias. Es, y bueno, y vemos que hay jóvenes que también se movilizan con estos temas, y tu invitación, porque no solamente nos están viendo en el país, nos están viendo fuera de nuestras fronteras, tenemos otras emisoras en el exterior. Una vez más, invitación. Bueno, una vez más invito a, no siempre recordamos siempre que la Navidad es para pasarla en familia, pero también nos tocaremos el corazón y daremos un apoyo a estas comunidades que la verdad están viviendo una realidad muy fuerte y muy dura. Tu ayuda puede hacer un cambio. Muchas gracias por tu participación. Sí. Gracias. Escuchas las Warmis. Mainina kochu ñankaksa, warminaksa maitah para kiwa. Chichi ropa untawi, uka wainakas lurapsi, maderampi sillaj a lurapsi, hurampi champakawi lurapsi. Uka economía circular satakiwa, unati ukiti ukampi chama, umnakasi, mayampi aknakasi, ukamaraki pachamamampi aksatañani. Haniwa taki kuchusa uka hukampi hakanyatakiu lurasi. Kunham luraña maitawa, hakasaña maitawa. Warmikunaka economía limpiampi saratapsi. Haniu taki kuchu ukiti, taki maitasi soma urakitaki. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Continuamos con las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Muy bien, y nosotros continuamos en nuestro programa de Warmis Bolivia,
junto a nuestro sector de café con Marraqueta y establecemos contacto con una hermana, con una Warmi de una colectiva que precisamente Warmi y Claudia se están organizando para realizar un evento muy interesante, muy importante, dirigido para mujeres, para buscar la sanación del alma, la espiritualidad y todo ello. Y para mayores detalles nos hablará la Warmi, la hermana Carolina Gemio, que pertenece a la colectiva Warmi Devi. Bienvenida, hermana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, sí, acá feliz de estar con ustedes y de invitarlos a nuestro encuentro que va a ser al final de noviembre, ¿no? Para que todas estemos juntas. Una maravilla, Carolina, gracias por este contacto. Mira, estamos hablando entre Warmis y justo decíamos qué importante tener espacios de sanación, espacios de encuentro donde poder encontrarnos con nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué temáticas, qué ejes van a tocar en este evento que va a reunir a muchas Warmis? Un poco de cómo nace el Warmi Fest. Es justamente un espacio donde es humano, ¿no? Donde todas las mujeres, residencias, podemos reencontrarnos entre nosotras mismas, ¿no? Con la madre tierra, con nuestra historia, desde una mirada de los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros pensamos y creemos es que el bienestar integral no solamente trata de lo físico, sino también de lo espiritual, de lo emocional, de lo comunitario, ¿no? Entonces, en nuestro reencuentro, lo que nosotros tratamos de hacer es sanar, compartir saberes, recordar que somos dueños de nuestro propio cuerpo. Warmi, Carolina, seguimos comentando cuál es la importancia también de poder participar para una mujer, también poder participar en ese tipo de eventos donde a una le puedan ayudar espiritualmente en el tema de la sanación del alma. Ya, bueno, a través de esos talleres, como les decía, danzas, rituales, espacios de escucha, trabajamos la sanación interna y externa, ¿no? Como una herramienta práctica para romper con las violencias estructurales que expresan dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, sanar es como un acto político. Cuando una mujer sana se reconcilia con su propia historia, con su cuerpo, y eso transforma a toda la comunidad. No solamente a la persona, sino también a su círculo cercano, a su familia. Entonces, tratamos de dar talleres que justamente nos promuevan eso. Un tipo de sanación tanto interna como externa. Y eso es lo que vamos a disfrutar justamente en nuestro taller de fin de año. ¿Cómo va a estar distribuido ese encuentro que van a hacer? ¿En qué espacios? ¿Qué tipo de ejes se van a abordar? Ya. Bueno, hablando del espacio físico, por cierto, se va a desarrollar en Achocalla, ¿ya? Va a ser un espacio exclusivo para mujeres, ¿no? De mujeres para mujeres. Vamos a tener, como les mencionaba, varios tipos de talleres, unos que son más físicos, como defensa personal, yoga, tenemos también el tema de ya nutrición, cuidado de nuestro cuerpo. Vamos a tocar temas también que son como la menstruación, el tema de la maternidad, la menopausia, ¿no? Y también les voy a dejar algunas sorpresas, pero sí se van a desarrollar en varios ámbitos, ¿no? Y está programado para 2 días, Carolina. ¿Cómo se pueden inscribir otras Warmis? ¿Dónde las pueden buscar? ¿Qué necesitan para acceder a participar en este encuentro? Claro que sí. Algo que es muy importante recalcar es que estos encuentros son gratuitos, ¿no? El único costo que tiene es el tema de la alimentación, pero después son 2 días en los que nos podemos relajar, nos podemos conectar, que vamos a estar ahí todo el día, 2 días enteros, ¿no? Compartiendo juntas. Nosotros estamos en redes sociales como Warmi Devi, entonces a través de estas redes se pueden contactar tanto conmigo como con Mario Embalcarce para hacer su reserva, ¿no? Entonces sería muy lindo, mientras más personas participen, pues nosotras felices de estar con ellos.
Estamos analizando poder participar de este evento que nos parece interesante y al tener este contacto y conocer a otras hermanas de otros colectivos que imaginamos que ya están confirmando su participación. Una de estas consultas también que queremos realizarte en el marco de esta actividad es de qué manera estos procesos, estas prácticas nos ayudan de alguna manera a cuestionar, a darnos cuenta de que son realmente las violencias estructurales que nos afectan especialmente a las mujeres de nuestro entorno, de nuestro país. Bueno, lo que pasa es que muchas de nosotras, bueno, la mayoría de nosotras está acostumbrada a cómo la sociedad nos han impuesto, ¿no? Tanto leyes, normas, incluso, bueno, muchos tabús, ¿no? Dentro de nuestra propia sociedad. Entonces, estos talleres nos ayudan a reunirnos, a escucharlos. Y cada una de las historias de nuestras hermanas hacen que repensemos las cosas, ¿no? Si realmente lo que nos está imponiendo la sociedad es correcto o no. Y si podemos hacer ese cambio dentro de la misma sociedad a través de nosotras mismas. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con el Warmi Baby. Escucharnos, aprender de nosotras mismas y también enseñar, ¿no? Y a través de eso cambiar la sociedad. Y exacto, Carolina, muchas veces hay también un poco de observación cuando hay reuniones así solo para mujeres, ¿no? Hay otras mujeres, hay varones que cuestionan estos espacios y dicen, ¿por qué solo mujeres? Pero yo creo que tú nos podrías ampliar un poco más cuál es la necesidad de crear estos espacios, estos puntos donde podemos confluir con estas historias, con esta necesidad, esta posibilidad de escucharnos, de conocernos. ¿Cómo podrían ustedes definir estos espacios solo para mujeres? Bueno, comentarles también que no solo realizamos este espacio, ¿no? También hacemos varios talleres en todo el año, en el cual sí pueden participar hombres, ¿no? Y puede participar la comunidad en general. Pero, ¿qué pasa con este evento de fin de año? Nosotras nos quedamos en un ambiente juntas, vamos a estar todo el día y noche juntas, ¿no? Compartimos todo ese espacio por misma comodidad, ¿no? De nuestras compañeras, entonces es que se reduce a un nicho solamente de mujeres. Pero en todas nuestras facetas y en todos nuestros talleres tratamos de integrar a toda la comunidad, ¿no? También a los hombres. Ahora, en el caso de por qué estos talleres también están hechos para mujeres, solamente para mujeres, es porque tratamos de que estas mujeres se abran, ¿no? Abran sus corazones, abran sus mentes, puedan compartirnos todo lo que ellas piensan y sienten. Y tratamos de dar este espacio de comunidad y de comodidad para ellas mismas. Es por eso que lo realizamos de esta manera. Muy bien, entonces ya tomarlo muy en cuenta, esos puntos que nos abordas, querida Carolina. Una vez más, la invitación, ¿hasta cuándo van a poder recibir las mujeres, las personas que quieran ser parte de este evento, pueden registrarse, dónde tienen que ir? Y bueno, entiendo que es gratuito, ¿verdad? Sí, correcto, es completamente gratuito. Lo que sí les solicitaría que traten de inscribirse lo antes posible. Lo que pasa es que tenemos cupos limitados, entonces mientras más rápido se inscriban, pues mucho mejor. Todo es a través de mi número de teléfono, lo puedo dictar en este momento, que es el 788-73767, para realizar su reserva y bueno, para que tengan sus cupos para fin de año. Una consultita, Carolina. Si hubiera alguna iniciativa artística, alguna presentación teatral de repente, ¿esto se puede proponer para ser parte del Warmi Fest? En realidad nosotros tenemos varios talleristas que ya están como que ahí, ¿no? O sea, ya se tiene su participación, pero nosotras siempre estamos abiertas a más talleristas, a más eventos dentro de esos mismos 2 días. Entonces con mucho gusto nos pueden contactar si tienen algún conocimiento especial, si les gusta el tema del teatro, cualquiera de esas cosas a nosotros nos encanta recibirlo, entonces con mucho gusto también lo estaríamos esperando.
Entonces, vamos a pasar la voz, sí, vamos a pasar. compartir la convocatoria para que puedan participar muchas Warmis. Y pues entonces el evento Warmi Fest será en el municipio de Achocalla, muy cerca de la ciudad de La Paz o de la ciudad del Alto también. Y pueden encontrarlas a Warmi Devi en las redes sociales para la inscripción. Te agradecemos mucho por este espacio, querida Warmi. Muchas gracias. Espero que ustedes también participen. Gracias. Te agradecemos un montón y bueno, todo lo mejor en este evento y que puedan ir y compartir con muchas más Warmis que también lo necesitan y poder superar aquellos procesos de violencias, como le decían, nos ayudamos entre mujeres y bueno, y a superar todo, ¿no? Bueno, un gran Hayaya. Hayaya. Muchas gracias, hermanas. Lo que otros desechan, nosotros lo transformamos. Con ropa reciclada hacemos nuevos vestidos. Con madera usada fabricamos muebles. Con botellas creamos arte. Eso se llama economía circular. Aprovechar al máximo cada cosa. Reciclar, reutilizar y convertir residuos en oportunidades mientras cuidamos a la Pachamama. A veces lo que se desecha es justo lo que puede dar vida a algo nuevo. Cambiamos la forma de producir, cambiamos la forma de vivir. Mujeres indígenas liderando economías limpias y sostenibles. Action Aid Bolivia y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, con el apoyo de la Cooperación Extremeña AECSID. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Continuamos en su programa y podcast de Warmis Bolivia, para Bolivia y el mundo. Y a partir de este momento ingresamos a nuestro sector de fuerza colectiva y nos agrada y nos enorgullecemos de poder establecer contactos con distintas representantes, mujeres Warmis en distintos lugares y para hablar de distintos temas. En este caso un tema muy humano, muy el tema de la humanidad, de la reflexión a la hora de dar a luz. Warmi Claudia, nosotras somos mujeres y en muchos casos hemos atravesado una serie de circunstancias a la hora de o atravesar toda esa etapa, ¿no? Del prenatal, antes de tener nuestro peque o nuestros bebés, de la maternidad y bueno, y en muchos casos se ha tenido también el tema de la violencia obstétrica. Violencia obstétrica. Exacto. ¿Y qué te parece si hablamos con una hermana como es Daniela Martínez, representante del Observatorio de Violencia Obstétrica, quienes han estado realizando distintas actividades, socializando diversos temas y entre ellos la partería tradicional andina, una situación que hemos podido ver bastante muy de cerca en la época de la pandemia? Por ejemplo, hay muchas mujeres que han decidido tener sus bebecitos en casa, ¿no? ¿Cómo estás, hermana Daniela? Bienvenida al programa de Warmis Bolivia. Hola, muy buenas tardes a todas. Aquí pues muy contenta por la invitación. Sí, justo Daniela, queremos conversar contigo sobre este tema que interesa a muchísimas mujeres en el área urbana, pero cada vez más en el área rural, ¿no? ¿Qué trabajos han estado realizando ustedes en esta área que preocupa de la violencia obstétrica? Y para que la audiencia entienda también, que nos escuchan, ¿qué es este tipo de violencia? Yo trabajo en el Observatorio de Violencia Obstétrica Bolivia, que es una organización sin fines de lucro donde somos mujeres activistas por los derechos humanos y por los derechos sexuales y reproductivos, en especial en toda la etapa perinatal, es decir, del embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Para que tengan un poquito de contexto sobre la violencia obstétrica, este es un término que no se conoce mucho en nuestro medio. Es este tipo de violencia de género, porque principalmente es contra la mujer y sucede dentro justamente de esta etapa de embarazo, parto y posparto, que son etapas altamente vulnerables. Y la violencia obstétrica tiene una característica que es la que viene
del personal de salud. Y ustedes han estado trabajando en hacer velar por los derechos sexuales, derechos reproductivos. ¿Cuáles son las vulneraciones que se realizan en este ámbito de la violencia obstétrica? Bueno, la violencia obstétrica tiene diferentes caras, ¿no? Diferentes facetas. Puede ser tanto física, puede ser psicológica. Por ejemplo, cuando nos dicen palabras humillantes durante el parto, cuando nos infantilizan también, cuando nos amenazan o nos meten miedo. Ese es un tipo de violencia psicológica que sucede bastante, lamentablemente, en nuestro medio, en los hospitales, incluso en clínicas. Puede ser también violencia física e incluso puede tratarse de violencia sexual, ¿no? Además de esto está la violencia institucional, que es la que viene de los propios protocolos, de las propias normas de los hospitales, que en muchos casos llegan a vulnerar los derechos de las mujeres y de los recién nacidos. También entendemos que han ido realizando conversatorios, talleres en torno a este tema y asimismo poder hablar de la partería tradicional andina. Así es, nosotras, tenemos un enfoque en general de lo que es el parto respetado, ¿no? Que sería, digamos, la otra cara de la moneda de la violencia obstétrica. El parto respetado sería ese parto en el cual la mujer puede ser la protagonista, en el cual ella puede expresar sus necesidades y sus deseos, y estos son tomados en cuenta. También el parto respetado implica un ambiente del parto que sea, pues, justamente como lo dice la palabra, ¿no? Donde se dé una atención con dignidad, con respeto. Entonces ya se pueden imaginar, digamos, nos podemos imaginar dos escenarios, ¿no? Por ejemplo, un parto respetado versus los partos que se ven prácticamente todos los días en hospitales, donde es como se invisibilizara a la mujer, sus deseos no cuentan, no se le explica las cosas, se le da órdenes, instrucciones. Entonces, como se pueden imaginar, pueden ser dos escenarios muy distintos de parto, ¿no? Cuando lo ideal es que tanto en instituciones públicas como privadas, así como en partos en casa, pueda haber mucho más respeto en lo que son los partos. En este observatorio que ustedes trabajan, violencia obstétrica, ¿hay datos, información para que podamos informarnos sobre lo que acabas de explicar, qué significa, cuáles son las vulneraciones? ¿Ustedes están recopilando esa información? Sí, justamente el 2024, junto con Ciudadanía y con el apoyo de la Embajada de Francia y de Diaconía, hicimos una encuesta desde el observatorio a nivel nacional. Esta fue una encuesta que tuvo 1.200 muestras y en las cuales, salieron cifras alarmantes, ¿no? Los resultados muestran que en Bolivia 6 de cada 10 mujeres sufren de violencia obstétrica en sus partos. Entonces son datos muy altos que nos tienen que llamar la atención como sociedad, porque esto es algo que está ocurriendo en un momento muy importante de la vida de la mujer y en el que a la vez estamos más vulnerables. Por supuesto, no se pueden vulnerar los derechos humanos de una mujer que está a punto de dar a luz, especialmente porque no solamente se juega la vida de una persona, que es la madre, sino que es de su bebé, que es una segunda vida, que son dos vidas humanas que se deben tomar muy en cuenta y evitar ese tipo de violencia, como lo manifestabas, Juan y Daniela, violencia obstétrica. Desde el observatorio y desde tu punto de vista, tú como profesional y perteneciente a esta organización, ¿qué acciones están viendo que sean necesarias desde el Estado y la sociedad para garantizar el respeto a las prácticas culturales y un acceso digno a un parto más humanizado? Nosotros desde el observatorio hacemos y hemos hecho en los últimos 2 años sobre todo talleres de concientización con personal de salud sobre el parto respetado, sobre
que se puedan cambiar algunos protocolos y prácticas rutinarias en hospitales que vulneran los derechos de las mujeres, y también, por supuesto, talleres con mujeres embarazadas, talleres con mujeres que han vivido violencia obstétrica como una forma de ayudarles como a sanar también un poco esta situación. Y desde el observatorio hemos tenido la iniciativa de redactar un proyecto de ley que se llama de parto respetado e intercultural, que en agosto del 2024 pudo ingresar a la Cámara de Diputados y se encuentra todavía allí para el correspondiente tratamiento, ¿no? Esas son las acciones principales que hemos realizado desde el observatorio, además de la encuesta que, claro, muestra datos muy relevantes de nuestra realidad. ¿Qué características tendría este proyecto, Daniela? ¿El proyecto de ley? Sí. Bueno, es un proyecto de ley de parto respetado e intercultural. Lo que hace es que establece con mucha claridad los derechos que tiene toda mujer desde el embarazo, en el trabajo de parto, en el parto mismo y en su posparto inmediato. ¿Por qué? Porque justamente debido a esta vulneración que nosotros podemos ver todos los días, es que hemos considerado necesario incluir estos derechos para que se puedan garantizar, ¿sí? En Bolivia también cabe recalcar que no contamos con ninguna norma específica que garantice derechos en el parto, que garantice que no va a haber violencia contra la mujer en este momento tan importante. Si bien tenemos la ley 348 que habla de la violencia en servicios de salud, también este tema hemos visto que no se lo toma muy en cuenta, ¿no? Entonces, el proyecto de ley pretende garantizar estos derechos a las mujeres, que pueda haber más respaldo, ¿no? Que al final sabemos que una ley no va a cambiar de la noche a la mañana todo, pero el hecho de poder ir a tu parto con este respaldo de una norma jurídica, sabemos que da cierta fuerza, ¿no? Y cierta seguridad también. Esta ley hemos intentado que sea lo más completa posible y también resalta mucho los saberes ancestrales, y por eso es una ley de parto respetado e intercultural, ¿no? Bolivia es un país con mucha tradición ancestral en lo que es la partería, y nosotros creemos que es importante que también se tome eso en cuenta, que las parteras y parteros ya están reconocidos por una ley, que es la ley 459, pero que en los hechos tampoco se les da toda la importancia que tienen los parteros y las parteras, que tienen mucho conocimiento y mucho saber. Y entonces el proyecto de ley intenta también poder unir tanto la ciencia con lo ancestral, para que pueda darse una mejor experiencia de parto para la mujer. Perfecto. Muchas gracias, Daniela. Gracias por explicarnos todo este contexto de la violencia obstétrica y de este proyecto de ley. Vamos a estar pendientes en la próxima gestión legislativa para ver cómo avanza este proyecto de ley, que seguro va a ser muy importante para garantizar derechos sexuales, derechos reproductivos y derechos humanos. Que así sea. Muchas gracias. Escuchas Las Warmis. Y así vamos llegando al final de este episodio del podcast de Las Warmis Bolivia en su cuarta temporada. Agradecemos siempre la participación, toda la acogida que nos dan otros medios de comunicación como aliados, empezando por la Radio Estudio en la ciudad del Alto, que pertenece a la Fundación FUCASE. También le mandamos un abrazo fuerte a todo el equipo de la Red de Diversidad Huaynatambo en la ciudad del Alto, y en Batirenda en Tarija y Cipastambo en Sucre. También a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre, que cubre todo el departamento. Y a la red Yungas, como no, porque allí todas las comunidades también del Nor Yungas y Sur Yungas sintonizando siempre al lado de Warmis Bolivia.
También tenemos a Radio Río y Radio Tacana en Rurrenabaque, de las organizaciones de los pueblos indígenas que están muy cerquita aquí del Parque Nacional Madidi. Un gran abrazo al territorio Tacana. También hacemos llegar nuestros más cordiales abrazos, saludos a toda la comunidad boliviana, quienes nos sintonizan a través de Radio Integración en La Plata, allá en Argentina. También debemos saludar a la red de comunicadores populares del Mercosur. Otro abrazo y un saludo muy especial a Informa Bolivia en Santa Cruz, también a Radio La Zona en Cotoca y a las páginas digitales como es Aigón Bolivia y Bolivia Nueva, quienes están retransmitiendo las noticias de nuestro país y replicando, por supuesto, el programa de las Warmis. También nos pueden seguir a nuestro programa en distintas plataformas digitales. Sí, estamos en el Facebook, tanto de ATV Radio Bolivia como también de Warmis Bolivia. En YouTube, donde pueden encontrar todos los videos, en TikTok y Spotify. Así que hay muchas maneras de poder compartir los contenidos de Warmis Bolivia. También nos pueden escribir y estamos escuchando bastante sus saludos. Muchas gracias desde el hermano país de la Argentina, los residentes bolivianos quienes nos hacen llegar sus saludos a warmibolivia7@gmail.com, warmibolivia7@gmail.com. Nosotros esperamos que tenga un buen inicio de mes, que se vayan brindando de alguna manera mucho mejor estos nuevos días que llegan a Bolivia. Así es, ha sido un gusto estar con todas y todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Como diciendo, Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando. Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón, ¿quién eres tú?